vamos a hacer continuación al plato de la mochila Wayuu. Pero para los que no vieron la sesión anterior, que cómo fue que se inició el plato, pues le vamos a estar dejando en la descripción para que se vayan actualizando. Bueno, en esta sesión les voy a enseñar de cómo se teje el plato con dibujo. Bueno, para recordarles la base de la mochila, cómo fue que se inició. Primero escogimos la combinación que queremos para la elaboración de la mochila, la aguja número 3 y también se puede utilizar aguja número 5. Bueno, para recordarles la base, pues primero tienen que hacer una cadeneta de 5. Después, luego se devuelve la cadeneta y así continuamos. Y para comenzar el dibujo tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 vueltas para así comenzar el dibujo, la elaboración del dibujo. Y en esta sesión continuamos. Ya llevamos 2 puntos del amarillo, que serían estos puntos que vemos aquí en la estrella. Llevamos 2, nos faltan 4 puntos para comenzar con la elaboración de la estrella. Pero eso se va realizando a medida que vaya creciendo el tejido. Bueno, vamos a continuar. Como pueden ver, así vamos intercambiando los colores. Miren cómo vamos con las puntadas. Cómo vamos con las puntadas de los hilos. Recuerden que la combinación, pues para agilizar más el plato, pues lo llevamos por dentro de la puntada para que vaya más rápido. Miren, aquí metí 2 puntadas. Ya terminamos los puntos amarillos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Continuar con el dibujo. Vamos a agarrar. Después de un punto, agarramos 3 puntadas para que se vaya formando el dibujo. Como podemos ver, agarramos uno encima del fucsia, el otro encima del amarillo que ya estaba y otro encima de un fucsia. Como pueden ver, hicimos como un triángulo y así vamos a hacer con todos los puntos para que se encuentren y se vaya formando la estrellita. Vamos a llegar al otro punto para que vean cómo. Recuerden que tienen que meter siempre 2 puntadas en uno para que no se vaya a cerrar el tejido, sino que se vaya abriendo. Llegamos a este punto, como pueden ver, dejé una puntada fucsia para el amarillo. Eso no tiene nada, pero para los nuevos, para los que apenas están aprendiendo, les recomiendo hacer una mochila de un solo color para que no se les complique el dibujo y luego ahí sí vayan aprendiendo con dibujo. Vamos con la tercera. Y así vamos haciendo para lograr la estrella. Bueno, como pueden ver, así ha quedado nuestro plato. Ya hemos hecho la forma de la estrella con el fucsia. Ahora vamos a
a ponerle los colores que van alrededor, las cocaditas estas, como lo llaman. Bueno, vamos a agarrar el verde para comenzar. Para comenzar estos dibujos tenemos que agarrar una cocada cada uno. Y del fucsia pues son 6 cocadas y uno de cada color. Así vamos. Una cocada del verde. Vamos con el fucsia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego agarramos el azul. Ay. Del azul vamos a agarrar una sola cocada, me paso. Vamos a agarrar nuevamente el fucsia. El fucsia siempre va a ser 6 hasta llegar a este punto. Cuando lleguemos a este punto tenemos que contar del verde hasta acá 6 para dejarle un espacio para que se vaya formando las cocadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agarramos el amarillo. Y así vamos. Bueno, así ha quedado nuestro plato. Ya hemos terminado nuestras cocadas, como podemos ver. Y pues hay que medir de cuántos centímetros ha quedado nuestro plato para sentar la mochila. Este plato es de 17 centímetros. Eso quiere decir que vamos a realizar una mochila mediana. Y para eso tenemos que hacer un plato bien duro, bien bonito, para que la mochila nos quede de esta manera. Para que la mochila nos quede de esta manera, una mochila durita, pues para cuando la vayamos a sentar no se vaya a doblar ni nada, sino que quede sentadita. Bueno, en el próximo tutorial pues les estaré enseñando cómo darle forma al plato, pues ya sentando la mochila, teniendo en cuenta nuestro dibujo, ya sea sencillo o así como este, que es un dibujo un poquito difícil, pero sí se puede lograr hacer. Y pues los invito a que se suscriban en mi canal Aprende con Yusa. Algún comentario o alguna sugerencia en la parte superior lo pueden hacer. Gracias.